Un segundo, que son mis padres. Hola. Justo acabamos de llegar a Reading. Reading. Sí, es María, que está aquí conmigo. Hola. Sí, acabamos de llegar ahora mismo. Y pues claro que hemos tardado un montón, mamá. El vuelo son 2 horas, pero el aeropuerto está lejos de la ciudad y hay que pillar un tren para llegar aquí. No, aquí la gente pasa de llevar mascarilla. No es obligatoria salvo en interiores y tampoco creas que la lleva todo el mundo. No, pero mamá, no vamos a ser nosotros los únicos. Que vamos ahora a ver el piso. Hemos quedado allí con la inmobiliaria. ¿Ya os llamaré luego? Sí, no te preocupes. Hasta luego. Hasta luego. Qué ganas, ¿eh? Nueva vida, nueva casa y nueva gente. Va a ser genial. Sí, pero vamos deprisita que llegamos un poco tarde y estos ingleses son muy puntuales. Ay, Dani, no seas agonías, que por 5 minutos no va a pasar nada. So you can leave your suitcases and jackets in there. Okay. So this is the flat. Over there you have the living room. It's been recently cleaned, so you can have it in the perfect condition. This is the kitchen. In here you have the microwave and the fridge. And this is the bathroom. I'm just going to take some photos of the floors that the house has, like this one up here. ¿Y a esto le llaman cocina? Luego lo hablamos. Es muy pequeño. Ya. Let's go upstairs to see the bedroom. So this is the bedroom. This is a space that can be used as a storage room. Same as the other one. Should we go downstairs? What's this? It's full of mold. Mira, Dani. And you're going to take a photo of this? Sure. There were no images of this closet on the video. What can we do about it? Well, I think the best thing you can probably do is just leave it closed. Isn't it dangerous? If you leave it closed, I don't think so. The last tenant didn't complain about it. Any other questions about the flat? ¿Tienes alguna otra pregunta, Dani? ¿Qué ha dicho del mo? Que cerremos esa puerta. Increíble. ¿Alguna otra cosa? It's called the flat. I don't think so. Anyway, you have all your bills included in the rent, right? Yes. So in the winter, if it's cold, you can always buy a heater and use it. ¿Qué dice? Que compremos una estufa si tenemos frío. Pues vale. So welcome to Reading, and I hope you enjoy your stay. Sure. Thank you. It's my pleasure. Just let me know if there's anything else you need. Okay. See you. Bye! Bye. No parecía tan pequeño en el vídeo, ¿verdad? Vaya tela con el duplex. Duplex, porque está en 2 plantas, pero entre las dos no llega ni a 30 metros cuadrados. Y lo del moho me parece increíble. Que cerremos, dice. Este sofá no debería estar mirando hacia la tele. Dani, ¿me estás escuchando? Sí, lo del mo. ¿Qué podemos hacer? No sé, pero habrá que quejarse. Ya lo miraré con más calma, pero algo hay que hacer. Ya. ¿Y si ponemos la mesa aquí y el sofá allí? Dani. Coge de allí.
Así mejor, ¿no? Por cierto, ¿a qué hora has quedado con la chica para pillar las cosas de la cocina? En algo más de una hora. Todavía hay tiempo. Podemos salir ya y así damos un paseo por la ciudad. Vale. A ver si nos entra todo, que esta casa tiene poco espacio. ¿Cómo dices que le llaman a la cocina? Kitchenette. Algo así como cocinita. Vamos, dos fuegos y un microondas. Pues sí. Por cierto, qué pareja más maja la que nos ha dado todo esto, ¿no? Una lástima que se vuelvan a España. Sí. ¿Y eso que no parabas de llamar Marina a la chica? ¿Y cómo se llamaba? Cecilia, Dani. Se llamaba Cecilia. Marino era él. ¿Qué me dices? Estás de coña, ¿no? Te corrigieron un par de veces, pero como no parabas de insistir, debieron darlo por imposible. ¡Qué vergüenza, Dani! Vaya. De todas formas, ¿qué clase de nombre es Marino? No lo había escuchado en mi vida. Pues el suyo, Dani. El suyo. Por cierto, tenemos que mirar el grupo de españoles de Facebook, que deben de hacer muchas quedadas. Sí, sí. Por lo que decían, hay una buena comunidad de españoles en Reading. Reading, Dani. Y sí, qué ganas de retomar la vida social. Una tormenta, ¿cómo no? Bienvenidos a Inglaterra. Bueno, no te preocupes, que seguro que no dura mucho. Voy al baño. Si te digo la verdad, creo que nos podemos llegar a apañar en este pequeño agujero. ¡Ánimo, María! Ponte la tele. Lo estoy intentando, pero no va. Esta casa va a ser la muerte del erotismo. ¿La tele no funciona? No, será problema de la antena, habrá que decírselo a Katie. Nada, ¿no? Okay. Thanks for your help. Bye. Llueve dentro de casa. Ajá. ¿Qué te ha dicho Katie? Que pongamos un cubo y que mandaran a alguien a verlo. ¿Follamos? Vale. ¿Dani? En el baño, ahora salgo. ¿Qué tal el trabajo? No he podido hacer nada. ¿Y eso? Me han presentado a la gente de departamento, hemos tenido una reunión, pero al parecer no puedo dar clases sin el certificado de penales, que no me pueden hacer sin cuenta bancaria. Pero si cuenta bancaria precisamente sí que tienes. No vale. Tiene que ser de un banco con oficinas y el nuestro es un banco digital. Así que me han dejado salir a media mañana a ver si podía abrírmela, pero tampoco he podido. ¿Y eso? Pues resulta que nuestra casa no figura como tal en el registro. Pero si precisamente por eso cogimos esta mierda de piso a través de internet, porque necesitabas una dirección para empezar a currar. Ya. He llamado a Katie y dice que va a hablar con el casero, a ver si pueden solucionarlo. Y mientras tanto, ¿qué haces? Pues al parecer no puedo estar sola con los chavales en ningún momento, así que me tiene que supervisar un compañero. Hostia, lo de esta agencia es alucinante, ¿eh? Ni me lo menciones. ¿Y tú? ¿Qué tal tu día? Pues resulta que no valgo para trabajar en este país. He llevado el currículum a un montón de sitios, pero no me entero de nada. ¿Para qué me han servido 10 años de inglés en el colegio y en el instituto? Cuando lo llevo, lo único que digo es "Hi, this is my curriculum". Y cuando me contestan, sonrío amablemente y me voy con un "Thank you, call me". Bueno, poco a poco. Lo bueno es que he entrado en el grupo de españoles de Facebook en Reading. Sí.
Varios me han dicho que con poca idea de inglés se puede entrar a trabajar en un almacén de Tesco. He echado el currículum, a ver si hay suerte. Qué bien. Empiezas por ahí, cuando estés más suelto, y encontrarás algo mejor. Sí, y la gente parece muy maja. Tenemos que ir a alguna de las quedadas. Claro, si en cuanto conozcamos algo de gente, vamos a estar mucho más a gusto. Por cierto, algo bueno sí que he conseguido. ¿Podemos ver la tele? He pillado un cable HDMI, lo he conectado a tu ordenador, me he hecho una cuenta en ETV Channel 4 para intentar pillar algo de oído. ¿Lo conecto? Vale. A ver si así empiezo a entender un poco a la gente. Seguro que sí, no te preocupes. No, si el mayor problema es para el trabajo, que no quiero fundirme rápido los ahorros. Echan las noticias, ¿las dejo? Déjalas. Sube un poco el volumen. Sí. Es el presidente. And so now is the time to take action because there is no alternative. And from Thursday until the start of December, you must stay at home. You may only leave home for specific reasons, including for education, María, for work, ¿qué pasa? say if you cannot work from home, for María, exercise and recreation outdoors, Nos in your confinan. household or on your own, with one person in our household, medical appointments, and to escape injury or harm, to shop for food and essentials, and provide care for vulnerable people or as a volunteer. I'm afraid non-essential shops, leisure and entertainment venues will all be closed.